Abramos nuestra Biblia, pues, en Mateo. Recuerden que estamos en Mateo 16. Amén. Recordemos que estamos en el último año, ¿cierto?, del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Él está haciendo una preparación especial a su círculo más íntimo, a los 12, y hemos visto que se ha estado retirando, ¿cierto?, a zonas alejadas. Ya la multitud, ¿cierto?, no se está relacionando con ella de la manera, de la forma que venía frecuentando. Ya ellos lo estaban buscando por motivos cerrados, ¿cierto? El Señor se empieza a apartar también de estos líderes religiosos y todas estas cosas, bueno, iban preparando el escenario para que ya se empezara a desarrollar la historia de la manera que lo está haciendo, ¿ya? Y hemos visto ya que ellos estaban acá en Cesarea de Filipo, bueno, cerca de ahí, porque estuvimos viendo por el texto paralelo en Marcos, ¿cierto?, que estaban cerca de esta región, donde veíamos que era un lugar pagano esta zona, ya hablábamos de este dios pagano, ¿cierto? El dios Pan. El dios Pan, ¿ya? En el estudio anterior, donde veíamos que era una deidad pagana, cosas por el estilo, pero veíamos ahí que en medio de toda esta situación, Jesús les pregunta a sus discípulos acerca de quién dice la gente que es Él. ¿Qué es lo que la gente estaba opinando o cuál era la deducción de la gente acerca de Él con respecto a todas las cosas que ellos habían visto, que habían oído acerca de Él, ¿ya? Y es ahí en ese contexto que los discípulos le empiezan a decir que unos decían que era Juan el Bautista. Veíamos que no era solamente un pensamiento que tenía Herodes, sino que también otros personajes también ya lo estaban teniendo. Otros decían que era Elías, otros que era Jeremías o alguno de los profetas. Entonces estaban reconociendo que era Dios obrando a través de él, pero veíamos ahí que meramente lo estaban viendo como un precursor, ¿ya?, del Mesías. Alguien enviado por Dios, pero no el Mesías mismo, ¿ya? Pero veíamos ahí que en medio de todo eso, después que Jesús les dice, ya, ¿qué es lo que dice la gente acerca de mí? Él le pregunta a los propios discípulos, ¿y quién dice ustedes que yo soy? Y ahí vemos, ¿cierto?, a un Pedro, ¿ya?, que estamos acá en Mateo capítulo 16, para aquellos que se vienen incorporando, del verso 13 al 17. Vimos el martes pasado ya, y veíamos ahí que Pedro responde a esta pregunta que Jesús les dice, ¿quién dicen ustedes? O sea, ya les pregunté acerca de lo que dice la gente, pero ahora quiero que ustedes me respondan, ¿quién dicen ustedes que yo soy? Y ahí vemos que Pedro, ¿cierto?, responde en el verso 16 de este Mateo capítulo 16, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No eres un Dios, ¿cierto?, de una mitología griega como el Dios Pan, no. Tú eres el Hijo del Dios viviente, del único Dios vivo. Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el anunciado, el profetizado, ¿ya? Y vemos ahí ya que Jesús le responde en los versos siguientes. A ver aquí, bueno, veíamos el 17 que decía, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino que mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahí vemos, ¿cierto?, esas palabras. Bueno, esta porción de la respuesta de Jesús, ¿cierto?, a Pedro, solamente las narra Mateo. Ya no la va a encontrar en otro evangelio. Solamente Mateo nos narra, ¿cierto?, esta respuesta de estas palabras, ¿cierto?, que siguen a la confesión que Pedro acaba de hacer en el versículo 16. 16, correcto. Entonces, bueno, ahí veíamos que había varias palabras que la escritura claramente no nos da el significado en sí, ¿ya? Son algunas metáforas, como por ejemplo, esta roca. ¿A qué se referirá con esta roca? O las puertas del Hades, o las llaves, o el poder de atar y desatar, que hoy día está muy de moda, eso, yo ato, desato, ¿cierto? Son metáforas, ¿cierto? Claro. Pero no se nos da claramente la interpretación en la escritura con respecto a ella, ¿ya? Pero vamos a ir paso a paso,
como siempre vamos en los estudios, ¿ya? Entonces vamos a considerar primero la roca. ¿A qué se refiere Jesús cuando le dice aquí, en el verso 18, perdón? Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿A qué se referirá Jesús cuando dice sobre esta roca edificaré mi iglesia? Bueno, vamos a ver a qué se refiere esta roca, la roca, ¿ya? Sobre la cual el Señor está diciendo aquí en la Escritura que edificará su iglesia, ¿ya? Bueno, esta palabra, esta roca, hermano, ha sido un recurso de mucha controversia. O sea, es un tema, estos versículos traen harta controversia. Hay varias opiniones teológicas sobre esto, entonces es bien complicado de repente que uno lo tome y lo lea a la ligera. Hay que analizarlo con bastante cuidado para no salirnos de la línea ni tampoco agregarlo. Claro, no salirse del contexto de todo lo que hemos venido viendo, ¿ya? Entonces, ¿por qué decimos que ha sido recurso de mucha controversia? Bueno, sé que también ustedes saben acerca de esto, que hace más de unos 1500 años más, por ahí por alrededor, ¿cierto? La Iglesia Católica ha sostenido que este pasaje, ¿cierto? Que cuando Jesús dice, y tú eres Pedro, ¿dónde está aquí? Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ese versículo, ellos dicen que enseña que la iglesia fue edificada sobre la persona de Pedro, ¿ya? Quien se convierte en el primer papa y de quien el papado después ha descendido desde entonces, ¿ya? Y debido, ¿cierto?, a esa supuesta sucesión apostólica divinamente, ¿cierto?, ordenada, es que al papa se le considera al representante supremo y autorizado, ¿cierto?, de Cristo aquí en la tierra, un representante visible de Cristo aquí en la tierra, ¿ya? Pero es importante resaltar, hermano, que esa interpretación es totalmente antibíblica y también muy jactanciosa, ¿ya? Porque la Escritura no enseña eso de ninguna manera, sino que en todo momento se nos ha dejado claro que Cristo es el centro de todo. Cristo es la base y Cristo es la única cabeza de la iglesia, ¿ya? Así que vamos a ir viendo algunas interpretaciones, posibles interpretaciones de esta porción de la Escritura en base, ¿cierto?, a la luz que nos da la misma Escritura, ¿ya? Así que la primera interpretación que vemos con respecto a que Jesús dice, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿A qué se refiere esta roca sobre la cual edificará la iglesia? La primera interpretación es que se refiere a Cristo mismo, ¿ya? A Cristo mismo. En Mateo 21, verso 42, ¿ya? Cristo está citando, lo voy a invitar a que vayamos a Mateo 21, verso 42. En ese verso, en esa cita, Cristo está citando el Salmo 118, verso 22, ¿ya? Y lo está aplicando a sí mismo. Claro. Diciendo que Él es la piedra angular del edificio. Dice así esa porción de la Escritura: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, ¿ya? Y precisamente ese fue el testimonio que el mismísimo apóstol Pedro dio con respecto al Señor, no con respecto a sí mismo, sino que dijo eso con respecto al Señor. Hechos 4:11 nos narra esa ocasión cuando Pedro dice: este es Jesús, la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Entonces vimos que el mismo Pedro está diciendo, o sea, no está diciendo que él es la piedra, sino que la piedra central, ¿cierto? La piedra que habían reprobado los edificadores, que habían, ¿cierto?, despreciado los líderes de aquel entonces y la gente en general, esa piedra que habían desechado los humanos, bueno, es la piedra principal, ha venido a ser la cabeza del ángulo. El mismo apóstol Pedro lo está diciendo, ¿ya? O sea, vemos ahí que Jesús toma este salmo, ¿cierto?, esta porción del salmo,
lo atribuye a sí mismo, y vemos que después el mismo apóstol Pedro lo toma, ¿cierto? Con respecto a Cristo, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de la piedra angular, ya hemos hablado acerca de eso. ¿Quieres decir algo? No, sí. Ya hemos hablado acerca de eso en otros estudios, ¿cierto? Y esa es la piedra más importante de un edificio. Esa piedra es la que sostiene y que une a todas las demás piedras, ¿ya? Es una piedra grande, es una piedra sólida, es una piedra que está bien elaborada, ¿ya? Por lo tanto, esa metáfora de que Jesús está tomando a sí mismo y que mismo Pedro está dando testimonio acerca de Jesús, que Jesús es la piedra angular, ¿qué quiere decir? Está enfatizando que Jesús es la base fundamental de todo. Es la base fundamental de la fe cristiana, es la base fundamental de la iglesia. Él es el que da unidad y coherencia a los creyentes, ¿ya? Es por eso que después nos encontramos con otra porción de la Escritura, por ejemplo, 1 Corintios 3:11, donde Pablo dice que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Y cuál es ese fundamento que está puesto que nos dice Pablo? Jesucristo. Estamos viendo ahí, a la luz de la Escritura, cómo se va desarrollando todo esto, ¿ya? Entonces, como Cristo, ¿cierto?, es el fundamento, Cristo es la cabeza angular, aquel que da la unidad, aquel que mantiene toda la coherencia de este edificio, ¿cierto? Aquellos que le rechazan están edificando sobre un fundamento que es débil. O lo contrario, ¿ya? Entonces, ahí podemos ver la primera interpretación que se nos da a la luz de la Escritura. ¿A qué se refiere? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿A qué? A Cristo. A Cristo. ¿Ya? Amén. Y vemos ahí que el mismo apóstol Pedro da testimonio de ello. Hechos 4:11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de la. ¿Ya? Entonces, ahí vemos la primera interpretación, posible interpretación, es Cristo. ¿Ya? La segunda posible interpretación de a qué se refiere, ¿cierto?, este versículo 18, sección B, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, se refiere a la confesión de Pedro, la que habíamos leído previamente, con respecto a que Jesús es el Mesías. Claro. ¿Ya? Se refiere a la confesión de Pedro con respecto a que Jesús es el Mesías. Y es que ahí podemos ver, hermano, algo bien particular. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, como nos dice aquí Pablo Hoff, en griego se emplean distintas palabras para Pedro. La primera es Petros, que es una piedra pequeña, una piedra movible. Como bien decía Pedro hace un momento, una que uno puede sostener con una mano, ¿sí?, fácilmente. Pero también hay otra palabra, que es Petra, ¿ya? Que es algo mucho más grande, que es una roca inconmovible. Algo que es mucho más grande, que es más como una montaña, algo que no se puede mover, ¿ya? Es inconmovible. Entonces ahí podemos ver este juego de palabras, ¿ya? Que es Petros y Petra, que si bien podríamos decir que las dos, como que ya piedra, roca, podría ser algo similar, pero es muy diferente al tipo de piedra o roca que se refiere. Una es algo movible, pequeño, y la otra es algo, estamos hablando de algo grande, ¿ya? Y justamente es lo que nos dice aquí el texto. Por ejemplo, cuando le dice, y yo también te digo que tú eres Petros. Eso dice en el original, que tú eres Petros, o sea, una piedra movible, una piedra pequeña. Y sobre esta piedra grande, esta roca, mejor dicho, inconmovible, esta montaña, edificaré mi iglesia. Ahí estamos viendo que se refiere a dos cosas diferentes. Con respecto a ese Petros, que es esa piedra pequeña, movible, hemos visto que así se ha movido, y vamos a ver más adelante a este Pedro, ¿ya? De la cual viene esta palabra Petros, ¿cierto? De Pedro. Pedro se traduce Petros, ¿ya? Significa esta piedra o roca pequeñita. Es como, hermano, es trozos de roca que, y lo hemos escuchado en la escritura, que muchas veces decían apiedrar a ley. Usaban trozos de roca que eran manipulables, ¿verdad? Que podía el hombre lanzar, claro. ¿verdad? Eso es, trozo de roca pequeños, o sea, ya una roca
totalmente destrozada y que uno puede tomar. Eso es. Y la otra ya se escapa de la mano. Y la otra ya es una roca que usted No ve se de puede mover. repente, la ven, son gigantes, son enormes, son incluso montañas algunas de tan grandes que Claro, son. como lo dice ahí, Ujú, como dice MacArthur, hay una montaña o pico rocoso. ujú, ¿Ya? Entonces ahí podemos ver esa gran diferencia de una roca pequeña a una montaña. ¿Ya? Entonces, hemos visto, ¿cierto?, que Pedro fue totalmente inestable. ¿Ya? Negó al Señor en una ocasión. Mientras vemos acá, ¿cierto?, en contraste, que esta confesión que él acaba de hacer acerca de que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente, ese es un fundamento sólido. ¿Ya? Vemos a un Pedro inestable, la roca inestable, la piedra inestable, pequeñita, ¿cierto? En comparación a este fundamento sólido, a esta Petra, ¿cierto?, que es Cristo, esta confesión que Pedro acaba de dar, ¿ya? Que ese es el fundamento sobre el cual Jesús va a edificar su iglesia. Entonces, bueno, ya hemos venido viendo, toda la escritura nos habla acerca de la divinidad de Cristo, ¿ya? Toda la fe se basa en cuanto a la divinidad de Cristo. Entonces, es imposible que se pueda referir a Pedro, ¿ya? Cuando Jesús dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, no se refiere a Pedro, imposible que se refiera a Pedro, ¿ya? Como él, como el fundamento de todo, ¿ya? No puede referirse a Pedro, sino que esa roca sobre la cual Cristo iba a edificar su iglesia se refiere a la verdad de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿ya? Entonces ahí vemos esa segunda interpretación de que esa porción de la Escritura se refiere a la confesión de Pedro. Amén, eso es. Y no a Pedro mismo, amén. Sino a lo que él acaba de decir, ¿ya? Y lo vemos ahí en ese juego de palabras, a diferencia. Petros, Pedro, roca pequeña, piedrita, movible, a Petra, ¿ya? Que sobre esta Petra edificaré mi iglesia, que es algo ya inconmovible, algo totalmente grande, ¿ya? Entonces ahí vemos se refiere a la confesión de Pedro de que Jesús es el Mesías, ¿ya? Ahora, como veíamos hace un momento, o sea, el mismo Pedro da testimonio acerca de esto, de que esa roca, esa piedra angular, tomando ese ejemplo, es Cristo. O sea, él no se veía a sí mismo, Pedro no se veía a sí mismo como la roca sobre la cual el Señor iba a edificar su iglesia, ¿ya? De hecho, mismo Pedro escribe en la primera epístola, primera de Pedro, capítulo 2, versos 4 y 5, ya, yo se lo voy a leer en la NBI, donde Pedro habla acerca de piedras vivientes, ¿ya? Dice, Cristo es la piedra viva, desechada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo, llegan a ser un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. ¿Ya? Entonces, vemos ahí que él escribe que aquellos que le pertenecen a Cristo, aquellos por medio de los cuales Cristo obra en sus vidas, son instrumentos de Dios, son como piedras vivientes, ¿ya? Y luego dice, sí, somos como piedra viviente, incluyéndose Él, ¿cierto? Pero deja claro de que Jesús, solamente Jesús, es la piedra fundamental, Él es la piedra del ángulo. El versículo que acabamos de leer en Hechos 4:11, cuando dice, este Jesús Él es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, ¿ya? Entonces, Pedro era una de las primeras piedras, ¿ya?, con las que el Señor iba a comenzar a construir su iglesia. Pedazos de roca. ¿Ya? Entonces, ese antecedente, ¿cierto?, de esta roca sobre la cual él iba a edificar su iglesia, se toma de la confesión que Pedro acaba de... Claro. Bueno, esa confesión inspirada por medio del Espíritu Santo, ¿cierto?, de que él da de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿ya? Entonces ahí podemos ver esa segunda interpretación de que se refiere a la confesión de Pedro. Entonces ya veíamos la primera, que es que se refiere a Cristo mismo, y vemos la segunda, en la confesión de Pedro, que dice que es Cristo mismo también. Claro. O sea, va confirmando, ¿verdad?,
para que esta interpretación o esta porción de la escritura no se malinterprete. Porque tú leíste primero de Pedro 2, 4, y si usted sigue leyendo, hermano, los versículos que siguen, va a seguir encontrando más cosas. ¿Ya? El 7, por ejemplo, dice, para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. ¿Ya? Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores rechazaron o desecharon, ha venido a ser la cabeza de ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Ya? Entonces, como podemos ver, el mismo Pedro se encargó de aclarar esto, pero hay que buscarlo. Se encarga, la misma palabra se encarga de nosotros decirnos, ¿verdad? Porque no nos podemos quedar con una sola, por ejemplo, como decía Marante, con una sola lectura de la escritura. Hay que ir introduciéndonos cada vez más y vamos a encontrar que lo que está diciendo la escritura no se contradice, y la escritura nunca se contradice, sino que se va respondiendo sola. Entonces, si queremos una respuesta, ¿verdad? De alguna parte de la escritura que nosotros no entendemos, la vamos a encontrar cuando empecemos a, a buscar dentro de la misma escritura la respuesta de todo esto. Y nos queda claro que lo que Cristo, ¿verdad? Está confirmando acá, que Él es esa roca, ¿verdad? Inconmovible, esa roca que tiene, ¿verdad? Todo el ADN, los minerales, ¿verdad? Para que poder traspasar, ¿verdad? Si tú buscas roca, busque significado de roca, hermano, busque, si tienes celular, cuando busque, salen muchas cosas impresionantes, ¿verdad? Sobre una roca. Y piedra solamente es un trozo de piedra, ¿ya? O es un trozo de roca, o es un trozo de alguna roca que se desprendió, ¿verdad? Pero cuando habla de roca, habla que algo que está pegado a la corteza terrestre y que tiene ciertos minerales, ¿verdad? Y tiene cierta composición, ¿verdad? Para que se formara esa roca. Tiene ciertos minerales que llevan, que compusieron esa roca, que pudieron hacer ese se podría decir, esa piedra, esa roca firme, ¿verdad? Y es lo que Cristo dice, que Él es esa roca, ¿verdad? Esa roca donde va a ser construida, ¿verdad? Y a nosotros nos llama roca, o sea, piedras, a vivientes, piedras vivientes que vamos a estar formando este edificio espiritual, ¿ya? Porque también hay que salirse un poco de lo material, porque esto es espiritual, o sea, cuando Cristo le dice, no te lo reveló sangre ni carne, sino que te lo reveló, ¿verdad? Mi Padre, el Espíritu Santo, por intermedio, pero eso es, o sea, hay una comunión, ¿verdad? De esto, como hablamos antes, ya todos sabían, ¿verdad? Realmente, quién era Jesús, solamente que Pedro fue como el vocero, ¿no? Hablamos de eso, de lo que estaba, de lo que ellos pensaban. Entonces ellos sabían, ¿verdad? Que era el Cristo, el Mesías, ¿verdad? Aunque todavía no. Aunque, claro, vaya, aunque todavía, ¿verdad? Ellos tenían todavía por ahí sus dudas, sus pequeñas cosas. Con respecto a lo que Jesús hacía. Claro, porque hay que poner en contexto también que somos humanos, los hombres, somos así. Sí, hasta la actualidad, hermano, nosotros muchas veces pedimos confirmación de Dios. O sea, cuando le pedimos algo a Dios, no, serás tú, Señor, ¿por qué no me confirmas? Entonces siempre estamos con con ese poquito, esa duda, ¿verdad? Y por un lado, es bueno porque uno tiene que estar seguro, ¿verdad? Muchas veces uno también duda, ¿verdad? Pero Dios responde. Dios hace su afirmación, ¿verdad? Los hombres que buscan de Él, este,
confirmación de lo que realmente se está haciendo en nombre de Dios. Pero cuando uno lo hace en la voluntad de Dios, conforme a la voluntad y conforme a las escrituras de Dios, créame que lo que está haciendo lo está haciendo bien. Por eso decíamos que hay una línea muy delgada en esto, que uno puede caer o en la exageración o en la omisión de ciertas cosas de la escritura. Por eso digo de nuevo, o sea, este texto es un texto que es muy complejo, ha sido muy debatido, yo creo que nos enseña mucho también de cómo podemos llegar a entender ciertas porciones de la escritura cuando Cristo nos habla, ¿verdad?, de ciertas cosas que no entendemos. Ahora sí nos queda claro, ¿verdad?, de lo que Cristo está hablando, o de lo que Dios nos está diciendo mediante su escritura, que no es que Pedro sea esta roca el fundamento, sino que vas a ser parte de este edificio espiritual. Vas a ser parte de esta roca viva que va a conformar este edificio espiritual. No es otra cosa que eso, ¿verdad? No podemos quitarle tampoco la autoridad a Cristo aquí. No podemos decir, no, sabes que sí, es que puede ser a lo mejor. No. Aquí no hay a lo mejor, no hay puede ser, solamente hay una verdad y Cristo es la roca. Cristo es el fundamento y de ahí parte todo lo demás de esta construcción, de este edificio espiritual, como decía Joana, que nos reúne a nosotros también como rocas vivas, ¿verdad? Que pasamos a ser parte de esta estructura que Cristo es. Claro, donde Pedro fue una de las primeras de los piedras claro, con las que el Señor construiría su iglesia. Y esa nos lleva de la mano a la tercera interpretación de este texto, donde nos dice que se refiere a Pedro como un representante de los otros apóstoles. Claro. ¿Ya? Entonces, cuando Jesús le está diciendo aquí, en el versículo 18 de este Mateo 16, y yo también te digo, tú eres Pedro, ¿ya? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Dice aquí que se refiere a Pedro, pero como un representante, ¿ya? Porque como ya se dijo anteriormente, Pedro no es la única piedra viva con la que el Señor iba a edificar su iglesia. Amén. ¿Ya? Y bueno, vimos, ¿cierto?, en el estudio anterior que el Señor únicamente no le hace la pregunta a él, sino que lo vemos acá en al principio, ¿cierto?, en este capítulo 16. ¿Quién dice? ¿Quién dice? Los hombres que es el Hijo del Hombre, verso 14, y ellos dijeron, y después en el 15, y vosotros, o sea, a todos, y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Entonces vemos ahí que él dirige su pregunta a todos los discípulos, y todos, como bien Pedro decía, compartían la misma convicción, aunque ya, como ya hemos visto también en otros estudios, ellos todavía estaban en el proceso de preparación. Ya todavía, bueno, tenían que pasar el tema de la muerte de Cristo, luego su resurrección, después esperar la promesa del Espíritu Santo, pero eran cosas que el Señor les iba enseñando de manera paulatina, ¿ya? Pero durante este momento ellos ya estaban viendo a Cristo de manera diferente, aunque no comprendían la profundidad de lo que era todo esto. Claro. Eso hay que dejarlo claro, ¿ya? Pero aquí vemos que el Señor ya se presenta a ellos como el Cristo, y le dice, o sea, no te lo reveló carne ni sangre, sino que fue mi Padre. Y después vemos en el versículo 20 que él le manda a sus discípulos que a nadie dijesen que era Jesús el Cristo. ¿Ya? Entonces, vemos acá, bueno, vuelvo a reiterar, Cristo le hace la pregunta a todos. Pedro no fue la única piedra viva, fue una de las primeras, ¿ya? Entonces vemos aquí que hay que reconocerlo, durante el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, Pedro fue con frecuencia, ¿cierto?, el portavoz de los 12, incluyéndose, ¿cierto?, el portavoz de este grupo, ¿ya? Ya hemos visto cuando Jesús estaba en las parábolas, y había ocasiones que ellos no comprendían. Por ejemplo, en Mateo 15:15, Pedro le responde, le dice, explícanos esta parábola. Explícanos, no dice explícame, Señor, no entendí, no, explícanos. Claro, como en conjunto, estamos todos pegándonos cabezazos, no entendemos qué es lo que tú Claro, pero él era el que lo manifestó. Era el portavoz. El portavoz. Luego vemos en otra ocasión, ¿cierto?, en Mateo 19, donde vamos a ver
porque vamos a llegar a esa ocasión, donde está Jesús con este joven rico, ¿ya? Y bueno, es en este diálogo y cosas por el estilo, y al final el Señor descubre su corazón y vemos que este joven se va, y los discípulos quedan como, como que, ¿quién podrá entonces entrar al reino de Dios? Porque si un rico es difícil. Bueno, y ahí Jesús le dice, parafraseando, que para Dios no hay nada imposible. ¿Ya? Y bueno, y ahí vemos a un Pedro que responde, ¿cierto? En el versículo 27 de este Mateo 19, dice, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos nosotros? Vemos que habla en plural, claro, ¿ya? El portavoz. Y luego, ¿cierto? En Juan se nos narra otra ocasión, Juan capítulo 6, verso 68, donde vemos en ese contexto ya que, bueno, multiplicación de panes y peces, la multitud lo siguen, ¿cierto? Por querer sacar un provecho acerca de él. Bueno, aquí lo tenemos todo, tenemos uno que hace milagros, nos podemos ser alimentados gratis, no tenemos que hacer ningún esfuerzo. Si alguien se enferma, bueno, ahí tenemos el que sana, claro, ¿cierto? Con este podemos ir en la lucha contra el poder, ¿ya? Rebelarnos contra aquí Herodes, contra Roma, el yugo y cosas por el estilo. Lo tenemos todo en él. Pero vemos que Jesús, ¿cierto? Ahí ya le empieza a hacer como el quite, por así decirlo, a esta multitud, y ellos lo siguen. Y Jesús les dice, o sea, ustedes no me están siguiendo porque creen quién soy yo, sino que me están siguiendo por los panes y los peces. claro. ¿Ya? Y después cuando ya le empieza a exponer la palabra como realmente es, porque nuestro Señor no andaba con rodeos, no andaba con letras pequeñitas como hoy muchos andan, para que vengan y... No, el Señor les decía las cosas tal cual eran, y ahí como que se ofuscan y se van. ¿Ya? Y ahí vemos que Simón Pedro le dice, ¿y ustedes también se van a ir? Y Simón Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces ahí vemos que nuevamente Él está hablando en nombre de todos. ¿Ya? Bueno, y vemos, ¿cierto? Incluso hasta en el libro de los Hechos, donde vemos a un Pedro, bueno, si bien fue totalmente inestable, tuvo su caída, igual que todos nosotros también. No tenemos derecho a jactancia. Pero vemos, ¿cierto? Que sí fue totalmente inestable, pero luego Él fue totalmente diferente. Yeah. Cuando Jesús, bueno, siguió trabajando en Él, lo restaura, ¿cierto? Luego ya viene la promesa del Espíritu Santo y vemos a Pedro, ¿cierto? Dando la primera predicación luego de Pentecostés. ¿Ya? Ahí lo vemos en el libro de los Hechos, capítulo 2. ¿Ya? Después vemos que también era el dirigente, por así decirlo, de este grupo. Vemos que él toma la iniciativa para que elijan el sucesor de Judas. ¿Ya? Ahí vemos ahí que él empieza a exhortar la palabra y luego hablándole, ¿cierto? Que es necesario que se ocupe el lugar de Judas. Y es ahí que después llegan a la elección de Matías. De Matías, claro. ¿Ya? También no solamente fue el principal predicador, ¿ya? Que lo vemos, por ejemplo, en los primeros capítulos de Hechos, o dirigente, sino que también vemos que Dios obra milagros a través de él, en los primeros años de la iglesia, donde vemos, por ejemplo, a este cojo de nacimiento, en Hechos 12, perdón, en Hechos 3, verso del 4 al 6, vemos que por medio de él Dios obra, ¿cierto?, una sanación de un cojo de nacimiento, y vemos que después de eso él predica también, pues. ¿Ya? Dice, hoy, ¿por qué no miran a nosotros? Porque él estaba con Juan. ¿Por qué nos miran a nosotros? O sea, como que si el poder hubiera salido de nosotros, sino que el Cristo, el que ustedes, ¿cierto?, gritaron crucifíquenle, el que ustedes mataron, él es el consumador de todo. Él es el que obró por medio de nosotros. O sea, nosotros no nos miren a nosotros, sino que en el nombre de Jesús, ¿ya? Pero arrepiéntanse, empieza a hablar, ¿ya? Llamando al arrepentimiento. Y luego vemos, ¿cierto?, en el capítulo 5, verso 15, que incluso la gente traía mucho enfermo, ¿ya? Para que siquiera la sombra de Pedro los tocara, porque tenían fe de que iban a ser sanados, ¿ya? Entonces, vemos ahí que sí, que fue con frecuencia el portavoz de los 12, vemos que sí, podríamos decir que fue el primer predicador luego de Pentecostés, ya que varias veces predicó, lo vemos predicando, ¿cierto?, en el libro de los Hechos, que sanó, que toma la iniciativa, por ejemplo, en la elección del puesto que quedó ahí vacío por Judas, ¿cierto?, que se quita la vida. Y vemos también en las epístolas de él, ¿cierto?, en Primera de Pedro, capítulo
1, verso 1, o segunda de Pedro, capítulo 1, verso 1, que él se presenta a sí mismo como un apóstol de Jesucristo. Pero a pesar de todo esto, no vemos a un Pedro jactancioso, no vemos que esté reclamando un título, que esté reclamando un rango o un privilegio superior a los demás apóstoles. No, ¿ya? Entonces, hay muchos que llegan a la conclusión de que parece que en este pasaje actual que estamos viendo aquí en Mateo 16, Jesús se está refiriendo a Pedro como el representante de los 12, ¿ya? Aunque, obviamente, la roca, ¿quién es? Cristo, ya lo vimos. Sí, la confesión que Pedro acaba de hacer está haciendo alusión a Cristo, que es esta Petra, esta roca inconmovible, esta montaña, ¿ya? Este fundamento sólido. Pero muchos dicen que es la tercera opción que acabamos de decir, que se está refiriendo a Pedro como un representante de los apóstoles, ¿ya? A lo que Jesús se está refiriendo acá. Pero no es algo certero, por eso es que, como hablábamos, una porción de la escritura que es como muy controversial, ¿ya? Por eso es que hay varias posibles interpretaciones, Claro. ¿ya? Pero tomando las tres que estuvimos viendo a la luz de la escritura, dejando fuera la primera que vimos, ¿cierto? Diciendo, no, es que Pedro. No. Las que vimos a la luz de la escritura, de que se refiere a Cristo, de que se pueda referir a esta respuesta que Pedro da acerca de la deidad de Jesús, o a Pedro como un representante, una de las piedras, de las primeras piedras que Jesús usa para edificar a su iglesia, ¿ya? Las tres son verídicas. ¿Ya? Pero vuelvo a reiterar, o sea, puede ser que sea un representante de los 12 a lo que se está refiriendo acá, porque también hay otros versículos donde se nos señala que la iglesia está edificada sobre los apóstoles. Por ejemplo, Efesios 2:20 nos dice así. Dice, bueno, aquí vemos a Pablo, ¿cierto?, que está hablando acerca de esta familia de Dios que está edificada sobre el fundamento ¿de qué? De los profetas. De los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, dice Efesios 2:20. Apocalipsis 21:9 y el verso 14. Apocalipsis 21:9 y el verso 14, para aquellos que están anotando. Dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. Y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Verso 14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Ya? Entonces ahí podemos ver algunos versículos donde se nos da alusión de que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Ya? Aquí hay un comentario de MacArthur que les quiero leer textual, que dice, no fue sobre Pedro o los apóstoles como individuos que Cristo edificó su iglesia, sino sobre los apóstoles como maestros del evangelio, exclusivamente señalados, equipados e inspirados. Y es tal cual, porque no fue sobre ellos como individuos, ¿ya? Sino como ellos como maestros de estas buenas nuevas que anuncian a Cristo. Que lo que Cristo usa, ¿cierto?, como fundamento para la iglesia, ¿ya? Entonces ahí, tal cual como dice MacArthur, o sea, no fue sobre Pedro los apóstoles como individuos, sino que Cristo edificó su iglesia sobre los apóstoles como maestros del evangelio, exclusivamente señalados, equipados e inspirados, ¿ya? Entonces, y eso lo podemos ver claramente en la escritura, porque en ninguna parte vemos a una iglesia, por ejemplo en el libro de los Hechos, ya tomando a la iglesia primitiva, en ninguna parte vemos que ellos le estén rindiendo homenaje a los apóstoles como personas, o a sus cargos, o a sus títulos, sino que los vemos ahí, que se nos señala acerca de la doctrina. Por ejemplo, en Hechos 2:42 se nos dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ahí no vemos que se le esté rindiendo homenaje a ellos como personas, claro, o por el título, porque eran apóstoles, no, sino que ellos perseveraban, eso es lo que nos dice la escritura, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ¿ya?
Y de hecho podemos encontrar otros ejemplos más. Por ejemplo, cuando los judíos estaban fuera del templo y se sorprenden, ¿cierto?, por la curación del paralítico, en Hechos 3, vemos que Pedro les dice, o sea, que no le estuvieran dando mérito a ellos, a él y a Juan, que eran los que estaban ahí, sino que él les dice, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? ¿Ya? Y ahí en esa porción de la escritura vemos que es Pedro el que manda a caminar al hombre. Él dice, ¿ya? Pero él es el que Dios usa en ese momento, ¿cierto?, para que ese hombre fuera sanado. Pero vemos que ahí él contesta a la multitud como vocero de ambos, Claro. de Juan y de él, ¿ya? De que fue Jesús el que había obrado por medio de ellos. El poder no provenía de ellos, sino que era Jesús. Ellos solamente eran instrumentos de Cristo, ¿ya? Y en otra ocasión podemos ver, ¿ya?, esto que yo les decía, o sea, que no, ni ellos mismos recibían homenaje de la gente, ¿ya? Por ejemplo, en Hechos 10, cuando se nos narra acerca de Cornelio, no sé si te acuerdas tú de esa Sí, cuando llega ya a la casa a predicarle a estos gentiles. Claro, y vemos que Cornelio se inclina delante de él y Pedro le impide que se incline, ¿ya? Le dice, levántate, que yo mismo también soy hombre. Claro. ¿Ya? Entonces la iglesia primitiva a ellos no les dio honor por ser apóstoles o a ellos como personas, ¿cierto?, por sus cargos, por sus títulos, sino que nos dice claramente, ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. E incluso Pedro mismo, él no permitió que se le diera honor de esa forma, que se inclinara, que se le adorara a él, sino que solamente a Dios uno se debe mostrar, inclinar, adorar. ¿Por qué? Porque ellos sabían que eran solamente hombres, servidores de Cristo, siervos de Jesucristo, como se nombran también en la epístola, ¿ya? Entonces, a la luz de todo esto, ¿debería estar la fe basada en una religión? ¿Debería estar la fe basada en un líder humano, como hoy en día andan todos detrás? No, es que el apóstol tanto, que el profeta, que... No, aquí vemos que ni ellos, claro, ¿ya?, que fueron el círculo más cercano de Cristo, que podrían haber tenido más derecho a jactancia. No es que yo estuve ahí cuando el Padre dio testimonio del cielo, ¿cierto?, que Jesús... No, si yo estuve ahí cuando resucitó, yo lo vi resucitado. Yo estuve ahí cuando calmó la tempestad, cuando echó fuera de... Podrían haberse jactado, pero en ninguna manera lo hicieron. ¿Ya? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué no? Ellos le daban toda la gloria y honra y honor al Señor, ¿ya? Entonces, nuestra fe no debe estar basada no, es que en una religión o es que en un líder, no es que el líder, sino que en Cristo. Fue Cristo el que dio la vida por nosotros. Cristo fue el autor y consumador de la fe. Entonces, nuestra fe se basa en quién es Él, no en personas, ¿ya? Y Jesús está construyendo sobre su fundamento, no sobre una persona en común, sino sobre qué, sobre una verdad poderosa. ¿Y cuál es esa verdad poderosa sobre la cual Cristo está edificando? Que Él es el Salvador, que Él es el Hijo de Dios, que Él es la roca firme. 1 Corintios 10:4. ¿Ya? Entonces, el fundamento de la iglesia, hermano, es la revelación de Dios dada a través de sus apóstoles, de los cuales ya no hay de esa forma hoy en día. El mismo Pablo, ¿cierto? Pablo, asimismo, ¿cierto?, que fue el último que se adicionó a los 12, él no se consideraba digno como apóstol. Yo el último, claro. Dice, yo el último de los apóstoles, y no me considero digno de ser apóstol, me considero un abortivo, ¿ya? A ellos fue que el Señor eligió. Ellos fueron equipados de la verdad divina de una manera única. Ellos vieron cosas que nadie más ha visto, ellos estuvieron ahí, ¿cierto?, desde el principio. Por eso Pablo no se consideraba digno, porque de hecho cuando vemos la elección de los 12, ellos empezaron a ver una serie de requisitos para poder escoger a uno.
Sí. Uno que haya estado desde el bautismo y que haya sido testigo de la resurrección. ¿Ya? Entonces, ellos fueron equipados de la verdad de una manera única. Entonces, al predicar esa verdad, ellos fueron el fundamento de la iglesia del Señor en forma exclusiva. ¿Ya? Ellos, ¿cierto? Entonces vemos ahí que el fundamento de la iglesia es la revelación de Dios dada por medio de los apóstoles, pero como hemos visto, ¿cierto? A la luz de la escritura, el Señor de la iglesia, ¿quién es? Cristo. Él es la cabeza de ángulo de este fundamento. De la iglesia. ¿Ya? Entonces, ¿qué fue lo que los apóstoles enseñaron? Acerca de Cristo. ¿Qué es lo que la iglesia primitiva enseñó? Acerca de Cristo. Entonces, ¿cuál es el verdadero fundamento? Cristo. ¿Y de qué da testimonio la escritura? Cristo. Juan 5:39. Ese es el testimonio que da la palabra escrita. Cristo. Y volvemos a tomar 1 Corintios 3:11. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Cuál es? Cristo. Jesucristo. ¿Ya? Entonces, el Señor está edificando la iglesia sobre la verdad de sí mismo. ¿Ya? Entonces, la iglesia tiene que ser inseparable de su verdad. Claro. Y como bien decía Pedro, la iglesia tiene que ser inseparable de su verdad. ¿Ya? Es la primera vez que encontramos aquí, en Mateo, ¿ya? La palabra iglesia. ¿Ya? Y de hecho aquí en el Nuevo Testamento, la primera vez que aparece la palabra iglesia. ¿Ya? Y aparece solamente en dos ocasiones aquí en Mateo, en el 16, verso 18, y en el 18, verso 17. Y nunca en otras. ¿Ya? Y ahora, como nos damos cuenta, esto ocurrió en una ocasión anterior a lo que sucede posteriormente en Pentecostés. ¿Ya? Ahora, dice aquí Pablo Job, en la versión griega del Antiguo Testamento quiere decir la asamblea del pueblo elegido. Nótese, la asamblea del pueblo elegido. Entonces, ¿qué idea nos está dando Jesús con esto? Nos está dando la idea de que se reuniría alrededor de sí mismo un grupo fiel, el cual sería el principio de una nueva comunidad de creyentes. Y es claro, hermano, aquí no está hablando de un edificio, sino que está hablando de una comunidad viva, que está basada en esta verdad. ¿Ya? ¿Qué verdad? Que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí hay un comentario para aquel que quizá no le quedó claro. Dice, esto muestra que Jesús estaba anticipando o profetizando lo que vendría por medio de estos discípulos, apóstoles, y aquellos quienes creerían en su mensaje que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Bueno, ahí nos damos cuenta de que no habla de un edificio, sino que está hablando de una comunidad viva, ¿cierto? Claro. Que está basada en esa verdad. ¿Ya? Y Cristo, bueno, y ahí vemos en la escritura que Cristo mismo dice que Él edificará su iglesia. ¿Ya? Cuando le dice, a ti te digo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Dice, edificaré mi iglesia. Entonces, Él está destacando aquí esa certeza, ¿ya? De que la iglesia va a ser edificada. Y Él mismo la va a edificar. Y Dios no miente. Él no se equivoca. ¿Ya? Por tanto, si Jesús dijo que Él iba a edificar su iglesia, va a ser edificada. Y nótese que aquí dice, claro, no dice, y Pedro va a edificar mi iglesia, o claro, ustedes construirán, sino que dice, yo edificaré en mi iglesia, edificaré mi iglesia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque le pertenece a Él. La iglesia le pertenece a Él. Él la forma, Él la cuida, Él la corrige. Y él es el que la perfecciona. ¿Ya? Entonces, vemos aquí, una vez más, como ya lo hemos visto en otras ocasiones, que Cristo es el centro de todo. Y es Él el que edifica, nos está diciendo ahora, una iglesia firme, viva, invencible además. ¿Sobre qué? Sobre la confesión de fe en Él. ¿Ya? Y cuando se dice ahí que Él es el que la forma, literales,
Él la cuida, Él la corrige y Él la perfecciona. Y de hecho, en una ocasión vemos en Juan 6:37 que Él dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Amén. ¿Ya? Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Él es el que edificará su iglesia. ¿Ya? Dice, en Pentecostés Pedro expresó, tanto de entre judíos como gentiles, que Cristo escoge a cuantos el Señor nuestro Dios llamare para que integren su iglesia. Hechos 2:39. Cristo escoge a cuantos el Señor nuestro Dios llamare para que integren su iglesia, hermano. No fueron los apóstoles los que añadieron a la iglesia, sino que fue el Señor mismo el que añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos 2:47 y el 11:24. ¿No están afirmando? Es el Señor el que añade a los que van a ser salvos. Él es, ¿ya? De hecho, vemos, por ejemplo, en Hechos 13, versos 48 y 49, que cuando estaban los gentiles, ¿cierto?, en Antioquía, en Pisidia, ¿ya? Y ellos oyen la predicación de Pablo y Bernabé, nos dice, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Y ellos fueron los que predicaron, ¿cierto? Los instrumentos de Dios. Pero esa predicación, hermano, por verdadera que haya sido, o por fiel que haya sido, ya, no pudo por sí sola haber ganado convertidos para Cristo. ¿Ya? Sino que fueron salvos solamente aquellos que es Él soberanamente escogió para salvación y que creyeron a la verdad. Entonces, claro, sí, por medio de la razón humana, por medio del poder de la persuasión, ¿cierto?, de ser diligente, es posible ganar gente para una organización, para una buena causa o para muchas otras cosas. Pero podemos ver a la luz de la Escritura que es totalmente imposible ganar un convertido para la iglesia espiritual de Jesucristo, aparte de su palabra y aparte de la obra del Espíritu Santo. Es imposible, ¿ya? ¿Por qué? Porque un esfuerzo humano, como por ejemplo les decía, ya la razón, por medio de la razón, por medio del poder de la persuasión, ya sí, se puede tener únicamente resultados humanos. El único que puede producir resultados divinos es Dios. Y como estuvimos viendo ahí, es el Señor el que añade a la iglesia. Él es el que trae nuevos creyentes. No es uno por medio de la... porque está predicando, yo prediqué, entonces por mí vinieron. No. Nosotros solamente somos instrumentos. El Señor nos envía a... Esa es la tarea nuestra. Predicar, compartir, enseñar. ¿Cierto? Pero el que convence, ¿quién es? Es el Señor. Amén. Él es el que trabaja en los corazones. O sea, un esfuerzo humano, vuelvo a reiterar, produce esfuerzos humanos. Solamente Dios puede producir un resultado divino, ¿ya? Pueden hacer organizaciones humanas, terrenales, físicas, ¿ya? Pero por esfuerzo humano no se puede edificar una iglesia eterna y espiritual, dicho de otra manera, ¿ya? Sino que Cristo es el que hace todo, el que obra por medio de nosotros y el que obra también en los otros, ¿ya? Entonces, Él como arquitecto, como edificador, como propietario, que lo estamos viendo aquí, y Señor de su iglesia, Él es el que nos está asegurando a la luz de su palabra, una vez más, que somos su posesión personal, y que tenemos eternamente su amor, y que tenemos eternamente su cuidado, ¿ya? Todos aquellos que han venido a Él en arrepentimiento y fe, forman parte de su cuerpo, ¿ya? La iglesia, Él fue el que la ganó con su propia sangre, ¿ya? Y obviamente cuando formamos parte de Cristo somos uno con Él, así lo dice 1 Corintios 6:17. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Amén. Y dice Hechos 2:11 que Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Ya? Y Hebreos 11:16 dice, y Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Amén. ¿Ya? Entonces,
Por eso es que cuando vemos, ¿cierto? Hemos visto a la luz de la Escritura, que cuando los hombres, ¿cierto?, están atacando al pueblo de Dios, no están atacando al pueblo en sí, sino que están yendo en contra de Dios mismo. Y un ejemplo claro de eso y que nos puede venir fácil a la mente es lo que sucedió con Saulo. Bueno, después Pablo, ¿cierto? Pero anteriormente era Saulo. Vemos que persigue, ¿cierto?, a la iglesia, y cuando el Señor sale a su encuentro, él iba persiguiendo a los que hablaban de Jesús. Ya estaba harto de los que hablaban en el nombre de Jesús. Y él pensaba que estaba haciendo bien en el nombre de Dios. ¿Ya? Pero vemos ahí que Cristo sale a su encuentro y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque al perseguir a los cristianos, a estos seguidores de Cristo, estaba persiguiendo a Cristo mismo. ¿Por qué? Porque aquellos que se unen al Señor son uno con Él. ¿Ya? Y vemos aquí Cristo es todo. Y Él cuida de los suyos. Y nadie los va a arrebatar de su mano. Por eso es que después vemos en este mismo verso 18 que dice: las puertas del Hades no prevalecerán, ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Y cuando habla de las puertas del Hades, se está refiriendo al lugar donde van los muertos, los difuntos. ¿Ya? Ese Hades en el hebreo es Seol. ¿Ya? ¿Dónde van los muertos? ¿Dónde van los difuntos? ¿Ya? Entonces, a la luz de lo que el Señor está diciendo acá, Él está asegurando a los 12 y también a todos los creyentes que llegaran posteriormente, ¿ya?, que las puertas del Hades o las cadenas de la muerte misma no tenían el poder para poder retener a aquellos que le pertenecen. Porque si no le pudieron retener a él, porque era imposible que le retuvieran, lo dice la Escritura. Hechos 2:24 lo dice, que era imposible que él fuera retenido por la muerte. Romanos 6:9 dice que la muerte ya no se enseñaría más de Jesús. Era imposible que lo retuvieran. Entonces, como era imposible que lo retuvieran a él, también es imposible que retenga para siempre a aquellos que le pertenecen a él. Y vemos a la luz de la Escritura que habla de resurrección. Hay resurrección. Amén. ¿Ya? Y el Señor lo dice, o sea, Juan 14:19, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Amén. ¿Ya? Así que la muerte ya no tiene dominio sobre aquellos que le pertenecen al Señor. ¿Y eso por qué el Señor se lo está diciendo aquí en este contexto a los discípulos? Porque ya, como hablábamos al principio, estamos en el último año de este ministerio terrenal, ya estamos a unos pocos meses de la crucifixión, y lo estaba preparando, vuelvo a reiterar, para lo que venía. No iba a ser color de rosa, no porque hubiera multitudes todo esto era éxito, sino que todo esto se iba a poner feo, ¿ya?, al punto que iba a tener él que morir en la cruz. Lo iban a crucificar. Pero ese no era el fin, sino que iba a haber resurrección, ¿ya? Porque le está diciendo acá que la muerte a él no lo iba a retener. Era imposible que así fuese, que lo retuvieran por siempre, ¿ya? Y así como él resucitó, ellos también iban a resucitar. Amén. Le está dando una esperanza viva para que ellos también después, ¿ya? Porque ya el Señor aquí le empieza a explicar acerca de su muerte, aunque ellos todavía no lo van a entender. Vuelvo a reiterar eso, a profundidad lo que él estaba queriendo decir. No entendían. De hecho, en la mente de ellos, de los judíos entonces, la idea de un Mesías que muriera como que no cabía, ¿ya? La idea era de que él lo libertara del yugo de Roma, no que fuera crucificado por los romanos, ¿ya? Pero el Señor ya lo estaba preparando para eso, ¿ya? Y ellos iban a tener que aprender a negarse a sí mismos. Entonces, a la luz de todo lo que se venía, el Señor ya le empieza a decir todas estas cosas, ¿ya? Si yo vivo, ustedes también vivieron. Lo empieza a preparar, ¿ya? Entonces, habrá una resurrección. Le está hablando acerca de esto ya para que se empiecen a familiarizar. Y Él va a arrancar a los que son suyos del imperio de la muerte. Ni siquiera la muerte tiene poder para siempre por aquellos que han venido a Él, ¿ya? Entonces, y hemos visto, hermano, incluso que a lo largo de los siglos la iglesia ha enfrentado varias situaciones, ¿eh? Ha habido persecución, ha habido herejía, ¿cierto? Pandemias, crisis internas, etcétera, varias cosas, ¿ya? Pero a pesar de todo, la iglesia sigue en pie. ¿Y por qué sigue en pie? Porque está fundada en Cristo. Amén.
O sea, volvemos a reiterar, o sea, le pertenece a Él. Él la forma, Él la cuida, Él la corrige, Él la edifica, Él la perfecciona. Amén. Y aunque haya lo que haya oposición, haya persecución, venga lo que venga, la iglesia va a seguir firme. Porque Cristo es invencible y la iglesia le pertenece a Cristo. ¿Ya? Como dice aquí un comentario, ni los planes, estratagemas, ni fuerzas de Satanás y sus ángeles nunca prevalecerá en cuanto a destruir las verdades sagradas en la confesión anterior. Nada va a poder destruir. Y a los que le pertenecen y a aquellos que están fundamentados en su palabra. ¿Cierto? A todos los que están edificando sobre esta roca firme que es Cristo, cuando habla de los edificadores, cuando tú predicaste la otra vez. ¿Cierto? Aunque venga los vientos, aunque venga la lluvia, aunque venga el temporal, venga lo que venga, nada va a poder mover a aquellos que están los que edificaron sobre la roca firme que es Cristo. Nadie va a poder echar por tierra la verdad de la Escritura, aunque hemos visto que desde el principio ese ha sido el plan del enemigo. Tomar la palabra, echarla por tierra, manipularla de la forma para que diga lo que yo quiero que diga, o lo que la gente quiere oír. ¿Para qué? Para yo poder obtener algo. Y eso es lo que se utiliza hoy en día, ¿cierto? Cuestionar lo que Dios dice, poner en duda lo que Dios dice. Pero aunque hagan todas esas cosas, la palabra de Dios no va a desaparecer, sino que permanece para siempre. En el Antiguo Testamento vemos incluso que hubieron reyes que quisieron destruir la palabra escrita, la quemaron. Pero no, la palabra de Dios es indestructible. Aunque hayan quemado, incluso no fue solamente en el Antiguo Testamento, a lo largo de la historia también ha sucedido otras ocasiones, que han quemado la Biblia, la han manipulado, ¿cierto? Pero eso no va a prevalecer. Ni siquiera las puertas de la muerte misma prevalecen contra Cristo ni su iglesia, ¿ya? Así que esta es una promesa, hermano, que nos está dando la Escritura y que es una promesa que nos puede ayudar en los momentos que estamos pasando, que hay algunos que pueden estar pasando situaciones difíciles, quizás desalentadoras. No estamos solos. Y Cristo sigue trabajando en cada uno de nosotros, Él sigue edificando su iglesia. Y iglesia de la cual nosotros somos piedras vivas. Lo vimos en primera de Pedro 2:5. Pedro fue una de las primeras piedras, ¿ya? Y aquellos que vienen a Cristo en arrepentimiento y fe, Dios obra a través de ellos, ¿cierto? Y somos piedras también vivas, por medio de las cuales Dios está edificando, ¿cierto? Somos parte de esta gran construcción. Pertenecemos a una causa que no va a fracasar. ¿Por qué? Porque estamos en las manos de Cristo, ¿ya? Entonces, cuando pertenecemos, ¿cierto?, a la iglesia de Jesús, estamos formando parte de algo eterno. Vuelvo a reiterar, algo que no puede fracasar. Así que no importa lo que venga, cada uno de nosotros tiene un propósito dentro de esta obra, ¿ya? Y el Señor es el que está con nosotros. Es nosotros el que va adelante, detrás, nos mueve de todo. Y Él es el centro de todo. A Él merece toda la gloria, así como estuvimos viendo, ¿cierto?, que mismo Pedro le está dando la gloria, los apóstoles, ¿cierto?, le dan la gloria, la palabra habla de Él, todo es Cristo. Amén. 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 Bueno, yo estaba muy atento, escuchando, bien, que igual había indagado sobre estos versículos, ¿no? Porque uno nunca termina de aprender de las enseñanzas de Dios. Y eso es lo bonito, eso es lo maravilloso. Yo creo que eso es lo que le interesa, ¿verdad?, al cristiano lector, buscador de la verdad. Porque hay cosas que de repente uno se les pasa por alto. Recién decía Joana, muchas veces uno puede estar decaído, puede estar en situaciones difíciles. Y vienen palabras a nuestras vidas, hermanos, que de repente nos levantan de una forma que nosotros no esperaríamos que pasara. Pero Cristo tiene estos misterios, ¿verdad?, dentro de la Escritura, que nos ayudan a conocerlo a Él, y Él mismo nos muestra, ¿verdad?, su deidad como hijo
de Dios, como el Cristo, como el Hijo del Dios viviente, y que al mostrarnos, al mostrarse a nosotros, a la iglesia, como decía antes, iglesia en, en, en el griego, iglesia, que significa congregación de personas, cuando Él se revela, ¿verdad? Como Hijo de Dios, del Dios viviente, que, que no solamente se hace visible como el Dios, sino que también nos hace partícipe, ¿verdad? De un reino, de un edificio, de una construcción espiritual que está haciendo Dios en esta tierra con estos hombres pecadores. Y que los llama piedra preciosa, según dice Pedro en Primera de Pedro. Piedras preciosas, ¿verdad? Y que somos nosotros aquellos que estamos en este momento escuchando, en estos momentos a lo mejor con diferentes tipos de pensamientos, de ideas sobre esta misma palabra, ¿verdad? A lo mejor algunos hermanos tienen mucho ¿Y fue más. solo un versículo? Fue. Claro. Tienen muchas más cosas, ¿verdad? Porque creo yo que todos nosotros buscamos, ¿verdad? De Cristo y nos encontramos con esta palabra donde Cristo nos alienta, ¿verdad? Eh, que la confianza en Cristo no es en vano. Que la confianza en buscarle a Él, ¿verdad? No va a tener respuestas negativas, sino que va a tener respuestas mucho más positivas de las que nosotros pensamos ser partícipe de algo que en nuestra imaginación muchas veces no se sale de nuestra imaginación, de nuestro entendimiento. Nosotros podemos tomar literal acá y podemos decir que, claro, la roca, yo veo una roca, pero esto es algo, tenemos que verlo también espiritualmente. Y como decía Joana, esta construcción es algo espiritual, es una construcción espiritual en la cual nosotros, Cristo nos ve como piedras, como pequeñas rocas, ¿verdad? Como pequeñas partes de una roca destruida, ¿verdad? Que Él está recogiendo para construir. Y las va perfeccionando y los va. Claro, y las va moldando, porque no podemos tomar una piedra y ponerla en una edificación así nomás, sino que también tenemos que tallarla, tenemos que hacerla cuadrar para que esta edificación quede completamente cuadrada y Cristo se encarga de eso. O sea, somos piedras que constantemente estamos siendo talladas, cuadradas, perfeccionadas para poder caer dentro de esta construcción espiritual que tiene Dios, este edificio espiritual que tiene Dios para nuestras vidas. Y en base a eso, hermano, muchas veces uno va, por lo menos yo, voy entendiendo las situaciones de mi vida, que van a ser situaciones difíciles, van a ser situaciones complejas. Vamos a tener un camino difícil, porque Dios está perfeccionando nuestras vidas, está quitando de nosotros imperfecciones, está haciendo que nuestra vida empiece a tener una forma, y esa forma tiene que ser agradable a las manos del constructor, ¿verdad? Esta pieza, ¿verdad? Que esta piedra quede perfectamente tallada para esa perfecta obra que Dios está haciendo, ¿verdad? Como, como humanidad, ¿verdad? Y en la cual yo soy partícipe, ¿verdad? O sea, eso es maravilloso escucharlo de la escritura, escucharlo de la palabra de Dios, que somos partícipes de esto, ¿verdad? Y que estamos siendo constantemente invitados a que nos comprometamos más en esta obra que es, ¿verdad? La obra de llevar el Evangelio a muchos más, invitar a muchos más a que sean parte de esta edificación, que sean parte también de, de esta obra que Dios quiere hacer con el hombre, ¿verdad? Y que muchas veces el hombre natural no entiende,
porque Él no ve las cosas espirituales, como si las vemos nosotros, y que también nosotros las vemos, pues, la redundancia, la vemos no completa, sino que una parte no más, nada más. Dios, ¿verdad? Va, va dándonos el entendimiento. De a poco no nos echa todo encima, por eso que muchas veces encontramos en la escritura que no comprendemos, muchas veces nos frustramos porque no comprendemos, porque todavía, ¿verdad? No estamos preparados para comprender, entonces tenemos que hacer una segunda pasada, una segunda barrida, y ahí vamos a ir entendiendo. Claramente esta enseñanza, ¿verdad? No solamente es leer estos versículos y quedarnos ahí, sino que también es hojear las escrituras. Vimos que nos fuimos para Pedro, vimos que nos fuimos para Juan. O sea, eso es, o sea, ir madurando, ¿verdad? En la enseñanza de Dios eh, para nuestras vidas, que esto es solamente es para nosotros, es un bien para nosotros, es un bien para que nosotros podamos tener esa comunión con Dios y que Dios invita a que nosotros seamos parte de todo esto. Constantemente está llamándonos a que podamos verlo a Él como el Mesías, como el Cristo, como el Hijo de Dios, ¿verdad? Que no sea, ¿verdad?, nuestra mirada diferente a eso. Y claro, y hay muchas fuerzas, ¿verdad?, que están haciendo lo imposible para que nosotros entendamos o para que creamos, ¿verdad?, que no es así, sino que no, que realmente la escritura, ¿verdad?, son escritas por hombres y lamentablemente se equivocaron y tenían que haberle puesto esto, pero nosotros sí se lo colocamos y te decimos que Pedro es la roca, ¿verdad? Y listo. Eso es la roca, por eso nosotros estamos bien en eso. Estamos bien cimentados en eso. Y no es así. La escritura nos dice una y otra vez que Jesucristo, ¿verdad?, es el único Dios, que es el único camino, que es la única verdad y que es la vida eterna. ¿Ya? No hay otro. Ahora nos confirma diciendo que Él ya no me entendieron así. Bueno, les voy a explicar ahora de otra forma. Yo soy la roca. Ustedes conocen la construcción, aquí está hablando de los constructores. Ya, yo soy esa piedra, ¿verdad?, de ángulo. La piedra nivelada, la que va a nivelar toda la construcción. Ese soy yo. O sea, nos habla de una y de otra forma para que nosotros podamos entender que en Él, ¿verdad?, vamos a encontrar esa esa necesidad que siempre andamos buscando y que y la escritura nos muestra siempre nos muestra y nos apunta a Cristo, nos apunta a que Él es el Hijo de Dios, nos apunta a que Él es el Mesías, nos apunta a que Él es nuestro Dios, nos apunta a que por Él todas las cosas fueron, nos apunta a que por Él, ¿verdad?, por su sangre derramada somos salvos, que Él es el, eh, el Mesías, el prometido, ¿verdad? Y que su propio pueblo quedó corto con lo que ellos pensaban que lo iban a liberar de Roma, que lo iban a liberar de la esclavitud. Quedaron cortos. Ahora Cristo dice, sí, yo vine a liberar a mi pueblo, quiero liberar a mi pueblo, y no solamente yo, sino que también al mundo quiero liberarlo. Quiero sacarlo de esa esclavitud, que no es la esclavitud física, sino que más allá es una esclavitud espiritual. Y ahí yo quiero hacer algo en el hombre, quiero construir algo en el hombre, en su corazón, en el corazón del hombre, donde radica, donde parte todo lo malo que tenemos nosotros. Él quiere entrar ahí porque ahí es donde Él quiere trabajar para que nuestro corazón sea limpio, para que nuestro corazón sea cambiado, para que nuestra forma, ¿verdad?, nuestra naturaleza, ¿verdad?, sea cambiada por una naturaleza, por un nuevo hombre hecho, ¿verdad?, conforme a la voluntad, al agrado de Dios, no de nosotros. Entonces, cuando nos encontramos, como decía Joana, con querer hacer cosas con nuestra forma,
no de otra forma, sino que con nuestro pensamiento, ¿verdad? Lo más probable, yo creo que el 100% no te va a llevar a Cristo. Te va a llevar a cualquier otra cosa, pero no te va a llevar a Cristo. No tener resultados meramente humanos. ¿Por qué? Porque no está el Espíritu de Dios ahí. No está obrando el Espíritu Santo, llevándote constantemente a Cristo. Sí. Esto no es solamente como decíamos, el significado de la iglesia, un conjunto de personas, una asamblea de personas, como cualquier otra asamblea de personas. Esto es diferente. Esta asamblea que habla, que dice Cristo que es la iglesia, ¿verdad? Son personas que creen en Cristo, que saben que Jesús es el Hijo de Dios, que saben que Él es el que obra todas las cosas. Él obra en todas las cosas, que hace milagros, que cambia corazones, cambia vidas, Amén. Que transforma a la humanidad, al hombre, en seres totalmente diferentes al ser natural, aquel que no cree, aquel que no tiene el Espíritu de Dios. Así que la invitación, hermano, es para que, así como estos hombres, ¿verdad? Supieron responder ante la pregunta de Cristo. También nosotros podamos responder a esta pregunta, pero no con nuestra voz, no con nuestra boca, sino que con nuestros hechos. Cristo vive en mí, mora en mí. Muchas veces cantamos eso, ¿verdad? Pero tiene que haber también algo en mi forma física de que los demás puedan ver a Cristo. No solamente en mí. Bueno, Señor. ¿No es cierto? Que Dios nos ayude a eso. O sea, cuando invitamos a Dios a que mora en nuestras vidas, es porque Dios quiere tomar el control de nuestras vidas para que nosotros seamos reflejo de Él. Para otras vidas, para otras almas perdidas, sedientas, angustiadas, y que no sigan perdiéndose más almas. Entonces, somos parte de esta, y ahí se confirma que somos parte de esta edificación que Dios está haciendo en nuestra vida. Porque estamos construyendo y no solamente siendo parte de esta construcción, sino que también estamos trayendo más partes para que sean perfeccionadas por Dios, para que sean parte también de todo esto. Y sí, somos pecadores. A Cristo, Dios, ¿verdad?, le plació enviar a su Hijo. Le plació, ¿verdad?, que nosotros pudiéramos ser salvos mediante su Hijo. Le plació enviar al Espíritu Santo. Le plació dejar estas escrituras. Su palabra escrita, ¿verdad? Como dice Joana, muchos han querido destruir, quemar, callar, pero no han podido. Ahí vemos el poder. Vemos a Dios, ¿verdad? Esto no se puede callar. No se puede callar, incluso hasta en los países donde prohíben, siempre está la palabra. Va a estar ahí para aquellos que la busquen. Así que la invitación es a buscar de Dios a nuestras vidas, para que podamos tener esta respuesta que estos hombres, ¿verdad?, dijeron con su boca: tú eres, ¿verdad?, el Hijo del Dios viviente. Podamos también nosotros decirlo, ¿verdad?, con nuestra forma de vivir.